Hola hermanos, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es un placer y un gusto poder verlos, dándole gracias a Dios por un domingo más que podemos glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Damos gracias a nuestro Padre porque nos permite estar aquí reunidos. En la semana pasada no pudimos estar con ustedes, pero es un gusto ver a algunos de ustedes, ver a mi hermano Laurencio. Gracias hermano porque está aquí con nosotros. A nuestra hermana Emilia, hermana, que Dios le bendiga, gusto también poder tenerla entre nosotros, a nuestras hijas, las hijas de nuestro hermano Alfredo, verdad, gracias, Jesús, Ana, bienvenidas también, que el Señor le bendiga, y también a todos los que hemos estado viendo regularmente, el Señor sea con cada uno de ustedes, ¿verdad? También veíamos que por ahí también andaba el con su hermano Francisco, el hermano Samuel, pues también por ahí andaba, ¿verdad? Que sea bienvenido también. Pues aprovechando que están sobre sus pies, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle la dirección de nuestro Dios y vamos a pedirle que Él sea el que ministre nuestro corazón en el día de hoy. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre. Bendito Dios, Padre nuestro, que estás en Dios en el cielo. A ti te alabamos y glorificamos tu precioso nombre, porque no hay nombre, Señor, dado aquí en la tierra en el cual podamos acudir a tu presencia, sino en ese precioso nombre que has dado a través de tu Hijo Jesucristo, en el cual, Señor Dios, nos acercamos confiadamente ante tu trono de tu gracia. Y hoy, Señor, pidiéndote de favor que puedas hablar y ministrar en nuestros corazones, para que podamos, Señor, salir edificados, para que podamos salir, Señor, también confrontados con tu palabra. Y con ese deseo, Señor Dios piadoso, de crecer más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, necesitamos tu presencia, necesitamos la llenura de tu Espíritu, necesitamos, Padre, que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu vida. Te pido que hoy así sea, Padre, que permitas, Padre, que todos los que estamos aquí congregados, que asimismo también que todos los que nos estén viendo o nos estarán viendo más adelante, puedan, Señor, ser edificados, porque eres tú hablando, Padre. Gracias te damos por la bendición de este día, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y quien nos ponemos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, pues agradecer la semana pasada a nuestro hermano Jaime, que nos estuvo apoyando en la predicación. Gracias, hermano Jaime, que Dios te bendiga y también le siga usando para la gloria de nuestro Dios. Y ahora, hermanos, pues vamos a continuar, pues seguimos, ¿verdad?, con el libro de Job. Ahora estamos en el capítulo 23 y específicamente nos vamos a detener en el versículo del 10 al 12, pero me gustaría que le demos lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 12 para poder entrar un poquito en el contexto, pues tal vez recordar un poco lo que vimos en la predicación pasada, en cuestión de que tomamos del versículo 1 al 9 y hoy vamos a dar lectura del 1 al 12. Entonces, te invito a que abras tu escritura, la palabra de Dios, en Job capítulo 23, versículo del 1 al 12, y vamos a darle lectura todos juntos. Te invito a que puedas leer junto conmigo la bendita palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallará Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendiera lo que me dijera. ¿Contentaría conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, la meditación del día de hoy lleva por título la verdadera justificación. ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace justos delante de Dios?
¿Qué es lo que nos hace acreedores, si queremos verlo así en este término más amplio? ¿Qué nos hace ser acreedores de tener o estar en el reino de Dios? De ganarnos el cielo. ¿Qué será lo que nosotros necesitamos? ¿Cuál es la verdadera justificación? Esto es lo que vamos a poder ver en el día de hoy. ¿Qué es la verdadera justificación? Sin duda, amados hermanos, uno de los verdaderos gozos que debemos de experimentar como creyentes en Cristo Jesús, uno de esos mejores gozos se debe de encontrar en el hecho de ver que estamos creciendo espiritualmente. Ese es un regocijo que debemos de experimentar, de poder notar que al analizar nuestras vidas de manera personal, tú y yo, cada uno de nosotros, tú como hijo de Dios, al analizar tu vida, te empiezas a dar cuenta que no eres el mismo que el año pasado. Y eso es un verdadero gozo, es una verdadera alegría poder notar que hay crecimiento espiritual en nosotros. Eso es un motivo de gran regocijo, de gran alegría, de poder sentirnos, pues, de alguna manera orgullosos en el buen sano de la palabra. Sentirnos, Señor, no soy el mismo que el año pasado. Muchos ahorita sabemos que ya se acerca el fin de año, empezamos a hacer como que empiezan a hacer algo de reflexión en cuestiones de cómo fue este año, qué pasó, cómo me ha ido, qué he hecho. De alguna manera se presta a eso, no necesariamente tiene que ser cada año, pero en alguna manera el ambiente se presta para eso. Y en verdad creo que podríamos encontrar gran regocijo para ver que ya no eres el mismo. Que ahora, por ejemplo, amas más la palabra de Dios que el año pasado. Que te das cuenta que te regocijas más a leerla. Que ya no la has descuidado tanto como los años anteriores cuando estabas más joven en la fe en Cristo Jesús. Que tal vez es ya mayor la comprensión que tienes de algunas verdades bíblicas. Que te das cuenta que en este año has aprendido más con cómo es Cristo, quién es Cristo, qué es la redención, qué es el Evangelio, qué es escatología o cualquier otra parte de las doctrinas o de la teología, que te das cuenta que has estado creciendo más en el conocimiento de las verdades bíblicas. Que de alguna manera te das cuenta que has crecido en amor para varones hacia tu esposa, hermanas hacia su esposo, que en este año crecieron más en amor hacia sus hijos, hacia los vecinos, hacia los hermanos en la iglesia. Es un gozo, es una alegría poder ver que en verdad ya amo más a mis hermanos, a mi cónyuge, más que el año pasado. Estoy creciendo espiritualmente. Que de alguna manera tengo más anhelo de orar. Ya no es como los años anteriores. Todo esto verdaderamente marca un regocijo en nuestro corazón. Es una gran alegría poder ver que estamos creciendo y teniendo pasos para la gloria de nuestro Señor en la manera de crecer espiritualmente. Al ser esto positivo en nosotros, se convierte, hermano, en una gran alegría por ser hijos de Dios. De tener una vida piadosa en donde tú y yo podemos experimentar paz con Dios y paz para con los demás. El poder disfrutar de una conciencia tranquila, de una conciencia en paz con Dios, que cada vez estoy ganándole terreno al pecado y que el pecado no está teniendo control ya sobre él. Esto se le conoce como la santidad progresiva, la santificación progresiva, en que empiezas a avanzar en tu vida espiritual. Ahora bien, aunque esto verdaderamente, hermanos, puede ser una gran bendición y es algo que tenemos que hacer, y que cada vez veamos el progreso del crecimiento y la santificación en nosotros, aunque esto es muy bueno, aunque esto es lo ideal y lo que tenemos que hacer, esto mismo, hermanos, se puede convertir en un arma de dos filos. Y esto se puede convertir en algo que nos puede perjudicar hasta nuestra vida espiritual. Ahora, ¿de qué manera es eso? Si se supone que eso es algo bueno, algo correcto, poder ver cómo crecemos espiritualmente, pero esto tenemos que manejarlo con sumo cuidado, porque en tales circunstancias, hermano, esto podría convertirse en un enemigo o en un ídolo en nuestras propias vidas. ¿De qué manera podemos convertir
nuestro crecimiento espiritual en un ídolo y en algo que no traiga gloria a Dios? Pues es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy a través del ejemplo de Job. Hermanos, aquí nosotros vemos a Job recordando que, de acuerdo a lo que se nos dice, ¿verdad?, en el versículo del 1 al 9, un hombre que está buscando de Dios, un hombre que él está buscando de él, que crece espiritualmente, lo veíamos la semana pasada. Vemos en varios de los capítulos, ¿verdad?, en el capítulo 23 del 1 al 9, cómo Job puede estar teniendo una vida de búsqueda de Dios, de anhelo de Dios, y es algo correcto y bueno que muestra en la vida de este varón. Él se presenta como un hombre íntegro. Él se presenta a sí mismo como un hombre del cual no hay nada de qué acusarle, en el cual Job ha hecho una forma de investigación cautelosa en sí mismo y se da cuenta que no hay pecado en él. Eso es cierto, no hay nada de qué acusarle, pues es la condición en la que él se encuentra de una manera de conciencia tranquila. Y es por eso que desea él una entrevista con Dios, es lo que veíamos en la predicación pasada. Él quiere entrevistarse con Dios, estar delante de Dios, y Job está tan seguro de eso que puede decir: Dios me va a considerar y me va a decir que soy inocente. Job está tan seguro de su integridad, tan seguro de sus buenas obras, tan seguro de todo lo que él mismo ha hecho para agradar a Dios, que está completamente seguro que al presentarse delante de Dios, Dios le va a decir: oh, eres inocente. Ahora, estas son palabras muy fuertes y podemos pensar en esto. Job ha hecho una exploración en sí mismo, pero si tú y yo hacemos un análisis ante nosotros mismos, creo que sería muy incómodo, muy difícil poder decir, ¿verdad? Señor, aquí estoy, hazme un análisis y soy inocente. Job tiene una descripción de las muy pocas que se dan en la Biblia, de un hombre piadoso, íntegro, temeroso de Dios. Y él se atreve a decir eso. Si yo voy en juega ante el juez, ante el supremo Dios, él me va a declarar inocente. Estoy seguro. En mí no hay nada. No hay nada malo que se me acuse. Siempre he pedido perdón, siempre he hecho sacrificios, siempre he estado en una vida y tranquila conciencia. Eso es algo espejo. Pero creo que nosotros, al pensar en esto, son palabras muy fuertes, porque cada uno de nosotros los conocemos. Y creo que en más de una ocasión pudiésemos sentirnos avergonzados si es que estuviéramos delante de Dios por nuestras acciones. Pues en realidad sí nosotros podemos ver que Job sí es un hombre piadoso. Job no es un hombre hipócrita. Job no era alguien con doble cara, que en la iglesia ponía un rostro y fuera con los amigos tenía otro. No era un hombre que tenía una vida doble, ni era un hombre de los que, por ejemplo, en la iglesia ponía una cara y en sus redes sociales otra. Era un hombre íntegro. Ese era Job. Esa es la forma en la que él se le describe. En el capítulo 1, por ejemplo, el versículo 8, nos dice Dios mismo de Job: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿De quién se pudiese dar esta descripción? Creo que, siendo honestos, hermanos, creo que Dios no pudiese decir eso de muchos de los que estamos aquí. Apartado del mal, varón temeroso de Dios, perfecto. En verdad, Job era un ejemplo de donde él vivía, de lo que es vivir una vida en temor a Dios. Job no era una típica persona que con sus labios profesaba una situación y con su vida vivía otra, ¿no? Este no era Job. Job era un hombre con verdadero ejemplo para muchos de piedad. Y aunque todo lo que Job, ¿verdad?, describe de él mismo y se revela de él en las escrituras, las palabras que están en el capítulo 23 van un poquito más allá de lo que deberían de ir en realidad de quién es Job. Job empieza a tomar como un terreno peligroso. Job empieza a inclinarse a algo de lo cual necesita arrepentirse más adelante. En los capítulos más adelante podríamos ver más en las predicaciones siguientes cómo Job después se arrepiente en polvo y ceniza
de cómo se consideraba a sí mismo. Esta forma temeraria de Job de poder decirse yo soy inocente, yo sé lo que Dios diría, es muy atrevido para poder expresarlo delante de Dios. Es como si Job estuviera atreviéndose a pensar cómo piensa a Dios y lo que Dios debería de hacer. Esto no es poca cosa lo que está pensando Job. Es algo muy peligroso que él está poniendo como en los labios de Dios lo que debería de decir. Digo, en el caso de Job, hermanos, por ejemplo, es cierto, y tal vez el veredicto de Dios sí es inocente, pero en muchas veces sacamos veredictos en base de nuestras propias emociones y de nuestros propios pensamientos y no de la misma verdad bíblica. Deberíamos de tener cuidado con pensar nosotros en cómo Dios debería de responder, cómo Dios debería de hablar, porque mismo Job, ¿verdad?, empieza a decir, Dios me va a declarar inocente. Pero, hermanos, veamos este peligro que puede ocurrir entre la vida de los creyentes e incluso de los que no conocen de Dios, de tratar de ponerle palabras en la boca de Dios, queriendo asegurar de que sabemos lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, está el caso de una mujer en Colombia, no sé si escucharon, que era el primer caso de eutanasia para un paciente con enfermedad no terminal. Esta mujer iba a terminar con su vida, decidió terminarla, no estaba en una enfermedad terrible o incurable, pero para ella iba a ser aplicable la eutanasia. Bueno, Dios decidió y se canceló. Pero ella, en una de las entrevistas, hablando con ella, le decían que en cuestión de su fe, si creía en Dios, ¿no?, y demás, ella responde lo siguiente, algo así: yo soy una mujer creyente, yo soy una mujer que cree en Dios, pero yo creo que Dios no me quiere ver sufrir, por eso decido terminar con mi vida. Bueno, tal vez es bueno el poder escuchar que Dios no quiere ver a ninguno de nosotros sufrir, pero es por eso que nosotros vamos a ponerle palabras a Dios y decir, por eso termino con mi vida, porque Dios no me quiere ver sufrir. Esto es lo que nosotros deberíamos de tomar esta postura. Muchos, por ejemplo, hermanos, en lo que hoy en la actualidad se está hablando mucho, que es en cuestión del aborto, en donde se está legalizando de manera libre. Muchos pueden pensar y sacan argumentos como estos: mira, tú ya tienes muchos hijos, no puedes cuidarlos, volviste a salir embarazada, creo que Dios no quiere ver que sufran tus demás hijos, mejor aborto. Es lo mejor. ¿Para qué? ¿Para qué traes otro hijo más a sufrir a la tierra? Y con el argumento de poner Dios dice esto, Dios piensa esto, creemos que estamos haciendo lo correcto. Y alguien podría pensar, sí es cierto, Dios no quiere vernos sufrir, mejor termino con esta vida. ¿Te das cuenta cómo podríamos nosotros poner pensamientos o querer pensar cómo Dios podría Él actuar? Que Él aprobaría algún pecado tal vez nuestro, que Él estaría a favor de una decisión que está en contra de lo que la misma Escritura dice. Es algo muy peligroso. Nosotros no deberíamos de atrevernos a hacer algo así y no pensar en nada más. Oh, sí, es que no es correcto que alguien más sufra, mejor termina con tu vida, no es correcto, mejor haz esto, creo que Dios no quiere verte sufrir. Todo este tipo de cuestiones, hermanos, son muy peligrosas y son muchas de las ideologías y pensamientos que se están enseñando hoy en día. Y hay que tener cuidado con estas decisiones, porque Dios no va a tomar una decisión en contra de lo que Él mismo ha revelado en su Escritura. Tocando nuevamente el ejemplo del aborto, no podríamos nosotros tomar una decisión en cuanto Dios está aprobando la vida. Dios es pro vida. Y no podríamos tomar una decisión en contra de lo que Dios mismo está haciendo. Es, por ejemplo, también en muchos de los casos que muchos jóvenes pueden decir, es que Dios permitió que me enamorara de este otro joven o de esta otra señorita. Bueno, sé que no es creyente, pero Dios lo permitió, sino ¿para qué me enamoré? Muchos caen en ese tipo de engaños. Y entonces, ¿qué pasa? Se unen en yugo desigual, pensando en que Dios más adelante lo transformará. Y en verdad, muchas veces
sino es que la gran mayoría de las veces no ocurre eso. Se ocasionan matrimonios en yugo desigual, matrimonios que traen tristeza y que traen muchos problemas. Y todo por pensar, querer nosotros adelantar y poner pensamientos en lo que Dios aprobaría con lo que nosotros queremos. Tal vez en el caso de Job estaba hablando de esta manera, pero de alguna manera Job vemos el contexto de la historia, pero no podríamos nosotros atrevernos a poner palabras en la boca de Dios. No podemos tomar nosotros decisiones en base de lo que creemos nosotros que es mejor. No podemos hacer eso. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en cuestiones de pensar que porque yo estoy creciendo espiritualmente, que porque yo soy maduro, porque voy a la iglesia, entonces Dios me va a ayudar a corregir lo malo que yo estoy haciendo. Las malas decisiones que estoy tomando, el unirme en yugo desigual, el tal vez poder ser o estar a favor del aborto, o el poder estar teniendo otro tipo de posturas de las cuales no le traen gloria a nuestro Dios. Y solo por pensar que yo voy a la iglesia porque estoy yendo a la congregación o porque hago algo, porque estoy creciendo espiritualmente, Dios tiene que cumplir o ayudarme con lo que yo estoy haciendo. Ese es uno de los peligros que podemos tener al confiar en nuestro propio crecimiento espiritual, que todo lo que hago está correcto, que ahora los pensamientos que tengo son los adecuados, en cuanto verdaderamente tenemos que analizar siempre lo que estamos haciendo, siempre a la luz de la Escritura. Siempre. Porque ninguno de nosotros, hermanos, va a llegar a tener un estado perfecto de madurez para poder pensar, ¿verdad?, por nosotros mismos. Si no somos criaturas dependientes del Señor. Y en cualquier circunstancia es muy importante valorar la opinión de Dios. La opinión de Dios en nuestra forma de vivir. La opinión de Dios en todo lo que estamos realizando y haciendo. Esto, hermano, entonces es algo muy peligroso, de lo cual Dios definitivamente no se agrada. No se agrada. Nuestros deseos y opiniones, hermanos, nunca, pero nunca, en verdad, hermanos, pueden estar por encima de lo que Dios ha decretado y nos ha dicho a través de su palabra. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que la madurez espiritual nos puede ayudar verdaderamente a discernir, pero lo que Dios dice y no lo que yo mismo quiero. Es como, tal vez tomando un ejemplo más, aquel joven que pueda decir, ¿verdad? Bueno, mamá, papá, ¿qué tiene de malo? Me voy al antro con mis amigos, a lo mejor ya ellos evangelizan. ¿Sí? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Es lo que vas a hacer? Digo, tal vez si esa es la intención, se oye muy noble y se oye muy bien. Pero si en verdad no evangelizas a tus amigos en un ambiente más tranquilo, ¿crees que los vas a evangelizar en un antro? ¿Crees que los vas a evangelizar en esa fiesta? No hagamos cosas que aparentemente se ven buenas si están en contra de lo que Dios mismo está hablando en su palabra. No pongamos nuestras propias opiniones en la boca de nuestro Dios. Y menos, hermano, al pedir por cosas que están en contra de la voluntad de nuestro Dios. Job, de alguna manera, hermanos, está entonces deslizándose a un terreno peligroso en el cual él cree que sus buenas obras hablan bien para estar bien delante de Dios. Job piensa que porque él está haciendo cosas correctas, entonces merece tener cosas buenas. Y que asimismo todo lo que él puede pensar o hacer está adecuado. Y que asimismo su misma justicia lo va a llevar a estar bien delante de Dios. Es bueno y es correcto crecer espiritualmente, sí, pero es malo poner nuestras miradas en nuestro propio crecimiento espiritual. Echar mano de ello y creer que así nos vamos a ganar el favor de Dios. En el versículo 10 nos dice, por ejemplo, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Veamos aquí cómo Job está confiando en sí mismo y empieza a decir, yo sé que si Dios hace un juicio contra mí, Él va a ver mis caminos, Él me conoce, me va a probar y voy a salir como oro, voy a salir perfecto, soy inocente.
yo sí estoy bien. De alguna manera podríamos notar que hay un contraste en lo que Job podría pensar de sus amigos, de poder decir, ellos están mal, pero si Dios hace un juicio contra mí, yo saldré limpio como el oro. Él cree que Dios sí debería necesariamente declararlo inocente. De alguna manera Job se está deslizando a un terreno peligroso que incluso empieza a ver a Dios de manera mala y empieza a decirle, ¿verdad? Es como si le dijera a Dios, Dios, pues ya mírame, soy inocente. Es como reclamarle a Dios, decirle, quítame todo lo que yo estoy sufriendo, quítame todo lo que yo estoy viviendo, soy inocente. De alguna manera ha cambiado un poco el tono de Job, de lo que veíamos en las partes o en los capítulos pasados, en donde Job ya clamaba por Dios para liberación, veía que Dios era su única esperanza. Pero es que hay una necesidad aquí en el ante. La verdadera justificación viene de parte de Dios. La verdadera justificación viene de parte de Dios, y aún los hombres más santos, los hombres más piadosos, necesitan también ser purificados de sus pecados. Porque no hay hombre bueno, no hay hombre justo que no peque. Eso no lo dice la misma Escritura. No hay un hombre que se pueda presentar delante de Dios y decir, aquí estoy, mis buenas obras son buenas y saldré puro como el oro. Esto es lo que Job está diciendo. Dios, aquí estoy, yo estoy limpio. Se le olvida lo que mismo Job dijo en capítulos anteriores, en donde diciendo que no hay hombre justo delante de Dios. Y lo podemos ver con la misma Escritura cuando nos dice, ¿verdad? No hay justo ni aún. No hay hombre justo delante de Dios, alguien que pueda pararse delante de Dios y que pueda sentir que sus buenas obras son correctas, adecuadas delante de Dios. Job tiene que aprender esta verdad, hermanos, de que aún así el hombre más santo y el hombre que ha crecido más espiritualmente, y aún así tú y yo hemos crecido más este año que el año pasado, aún así necesitamos seguir siendo purificados. Job empieza a creer que él debería innecesariamente ser declarado inocente por parte de Dios porque es un hombre muy piadoso. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que Job está haciendo aquí? Está reduciendo la vida espiritual a lo que él hace y no a lo que Dios está haciendo. Si se empiezan a dar cuenta del peligro que está tomando aquí Job, de cómo se está deslizando, de ahora en vez de confiar en Dios, confía en sus buenas obras. Esto es lo que le está pasando. Se está deslizando a este terreno peligroso en donde reduce la vida espiritual en lo que él hace. Es como si él quisiera presentarse delante de Dios y dijera, a ver, amar a los hijos, sí, ir siempre al templo, sí, hacer siempre sacrificios, sí, portarme bien, sí, todo bien. Dios, mira, tengo 10, aquí estoy limpio delante de él. Así que declárame inocente. Hermano, esto es algo terrible, ¿verdad? Y muchas veces pudiésemos caer en un sentimiento similar en el cual podríamos decir, Dios, yo voy a la iglesia, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy apoyando en la congregación, tal vez tengo un ministerio, hago esto, hago el otro, soy buena persona, cuido a todos, merezco bendición. Señor, estoy bien. Y es por ello que en muchas ocasiones, cuando viene una prueba difícil a nuestra vida, nos descontrolamos y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Si yo le sirvo a Dios. ¿Pero por qué a mí? Si yo estoy bien con Dios. Hermano, es que nuestras buenas obras nunca serán suficientes para estar limpios delante de Dios. Nuestro crecimiento espiritual nunca será suficiente para ganarnos la aprobación de Dios. Lo hacemos por amor, Dios se place con nuestro crecimiento espiritual, sí. Pero es muy diferente, hermanos, mirar la meta y hacia dónde vamos a echarle mano de nuestras buenas obras y querer como decirle a Dios, aquí estoy con mis buenas obras, merezco algo. Y esto es lo que precisamente Job está haciendo. No está confiando en Dios como debiera, sino está confiando en sus mismas buenas acciones. Todo gira alrededor de las buenas acciones de Job.
Ahora hagamos una pausa, hermanos, en respecto de esto. El hombre justo y temeroso de Dios está actuando en contra de Dios. Si a él se le dice que es un hombre justo, santo, temeroso de Dios, él está actuando en contra de Dios, está pecando el hombre justo delante de Dios. La respuesta es sí. Así es, hermanos. Porque la Biblia nos revela una gran verdad en relación con el pecado. Y esta relación con el pecado es que aún los hombres más santos y más piadosos tienen que ser purificados. Tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos y en nuestras buenas obras. Porque todos los que hemos nacido, hermanos, bajo este cielo, bajo este mundo de pecado, tenemos pecado remanente. ¿Qué es el pecado remanente? Eso es algo que se queda en los creyentes, en aquellos que están en Cristo Jesús, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aún tienen naturaleza pecaminosa. Y esta pequeña situación o este pecado remanente, esa escoria que está en nosotros, hermanos, aún debe de ser quemada, debe de ser desaparecida en nosotros, a pesar de ser pequeña. Y esto es algo de lo que Job tiene que aprender en esta ocasión. Mira, hermana, a veces vienen pruebas en nuestra vida. A veces vienen dificultades en nosotros, en nuestra vida espiritual, precisamente para que dejemos de confiar en nosotros mismos. Job estaba muy confiado en sí mismo. Job estaba muy seguro de sí mismo. Y se le olvida una gran verdad. Que la caída en el Edén, amados hermanos, no fue parcial, sino total, sino que cada uno de los hombres que nacen en este mundo nacen bajo el pecado, y esto ha afectado nuestros sentimientos, pensamientos, nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestra conciencia, nuestro comportamiento. Esto ha afectado todo de nosotros, todo. Es el pecado que es tan terrible en cada uno de nosotros y ha sido llevado de generación en generación hasta nuestros días. Lo vemos desde Adán cuando pecó comiendo del fruto, así mismo lo traspasó a sus hijos, y así vemos que toda la Biblia describe que todos estaban en maldad, todos en pecado, no hay hombre justo, hasta que llegó el momento en el que Dios vio que la maldad del mundo era mucha. Y en ese entonces vemos que Noé halla gracia delante de Dios, un hombre también ahí justo, todos los demás son destruidos. Vemos que Noé junto con su familia son salvados en el arca, pero después de salir del arca, el pecado sigue. No hay hombre justo. Por más que Noé también fue declarado como un hombre justo delante de los ojos de Dios, no hay hombre justo. Por así decirlo, hermanos, es como si el pecado hubiese viajado también en el arca. Y Noé pasó esa generación de pecado a sus hijos y a toda la descendencia. Y vemos así que aunque Abraham también halló gracia ante los ojos de Dios, el pecado continúa y continúa y continúa y no hay hombre justo. No hay nadie que pueda estar bien delante de Dios. Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Es por ello, hermanos, que por más bien que queramos portarnos, es por eso que por más mejor que queramos llevar la vida cristiana, no podemos echar pie de ello y sentirnos orgullosos y creer que ya estamos bien para ganar el favor de Dios. Esta terrible condición del hombre, de la raza humana, hermano, nadie queda libre en tal situación. Nuestras mejores buenas obras están salpicadas por la naturaleza caída. Por mejor que quieras hacer lo correcto, por más bien que te quieras portar, siempre estarán salpicados por la naturaleza caída. Y aunque esto, hermano, no es alentador, aunque esto puede sonar desesperante y entonces no hay un hombre justo ni nada que podamos hacer bien, al mismo tiempo, hermanos, nos enseña que con todo y eso y el pecado y la ruina en la que está la humanidad, también llega la gracia divina de parte de Dios. Y Dios trae su gracia. Porque también a pesar de que Adán y Eva pecaron, Dios extendió gracia y les dio vida. Les dio la promesa de un redentor. A pesar de que todo el mundo estaba corrupto, Dios dio gracia a Noé y lo salvó.
Y a pesar de que el mundo estaba en idolatría, Dios escogió a Abraham y a su descendencia. Y a pesar de que tú y yo somos pecadores, por gracia somos salvos. Es la gracia del Señor la que verdaderamente es importante en el crecimiento espiritual. No podemos echar mano de nuestras buenas obras, sino verdaderamente de lo que Dios hace en nosotros. Es Dios el que justifica, es Dios el que nos da de su gracia, porque por la gracia del Señor es que nosotros vivimos. No necesitamos de nada más, hermanos. Nuestras buenas obras nunca alcanzarán el favor de Dios, sino es la misma acción de Dios que nos justifica. Cuando la gracia de Dios viene a un corazón depravado, a un corazón perverso y malvado como el tuyo y el mío antes de tener a Cristo, la transformación, hermano, viene a nuestras vidas. Y ahora cambian los anhelos de nuestro corazón, de nuestra mente. Ahora somos renovados, transformados. Nuestro carácter viene a cambiar. Y esto es por Dios y no por nosotros. Pero sin embargo, hermanos, aunque la gracia de Dios viene a nuestras vidas, no quita totalmente la corrupción del pecado. Y ese es el pecado remanente que está en nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo decía en el Nuevo Testamento: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aún así sigue habiendo pecado en cada uno de nosotros. Y lo que nos sigue enseñando la Escritura es que nosotros, a pesar de crecer espiritualmente, seguimos teniendo la necesidad de ser purificados. Cada día, cada instante de nuestra vida aquí en la tierra. Hay una lucha permanente en nosotros los creyentes porque todavía mantenemos los residuos del pecado. Es por eso, hermano, que en los hombres, ¿verdad?, necesitamos tanto de nuestro Dios. Si Job verdaderamente lo que él decía en el versículo 10, que si Dios viene y lo prueba y saldrá como oro, y él es perfecto y entonces Dios lo va a declarar inocente, entonces Job necesita de Dios. ¿Para qué necesita entonces Job de Dios si ya es buena persona? ¿Para qué necesita Job de Dios si él ya es perfecto? ¿Para qué Job necesita de Dios si entonces en él no hay culpa alguna y que él saldrá como el oro? Perfecto. ¿Para qué lo necesita? Pero esa no es la realidad del ser humano. Lo hemos visto, lo hemos comentado ahorita, hermano. El residuo del pecado siempre está en la humanidad y es por eso que tú y yo lo necesitamos. Necesitas tanto de Dios. Lo necesitamos para poder vivir la vida cristiana y poder crecer espiritualmente, porque sin Él nada podremos hacer. Mientras tanto, hermanos, estaremos lidiando con el pecado que nos impide servir al Señor en una perfecta santidad. Sí, a pesar de que a veces tienes buenas intenciones o puedo tener buenas intenciones de servir al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, esto es una lucha constante. Porque la realidad, hermanos, es que no amamos a Dios ni con todo el corazón, ni con toda nuestra alma, ni con toda nuestra mente. Siempre fallamos. Seguimos siendo pecadores. Seguimos estando con este pecado remanente. Job, que era un hombre justo y temeroso de Dios y apartado del mal, él aún así necesitaba de Dios. Job, en este aspecto podríamos analizar su vida y hemos visto en los capítulos anteriores, hermanos, que Job incluso ha llegado al punto, al límite, tal vez hasta la blasfemia en contra de Dios. Y Job aquí nos está dando cuenta de que sus buenas obras no son suficientes para estar bien delante de Él. Ahora pensemos, si este hombre, hermanos, que es un ejemplo de piedad, que en su momento, ¿verdad?, en la época en la que él vivía, él era un hombre ejemplo de piedad, necesita ser purificado por parte de Dios, ¿en qué lugar estaremos tú y yo? Si para nosotros Job puede ser un buen ejemplo de hombre piadoso, y creo que si yo me pongo al lado de Job, puedo ver que me falta muchísimo para alcanzar la vida piadosa de Job. Y si ese hombre necesita ser purificado, necesita entender que también hay pecado en él,
que necesita ser transformado y cambiado, un hombre que Dios lo describe como justo, piadoso y temeroso de Dios, ¿cuál es mi realidad? Si él con esa descripción, ¿cuán necesitado estoy yo también de Dios? ¿Cuán necesitado estás tú de Dios, hermano? Si te comparas delante de Job, si te comparas con él, en verdad necesitamos tanto de Dios para ser purificados. Ahora leemos nuevamente el versículo 10 al 12, y aquí podemos ver algo que se nos muestra. Un ejemplo de una vida piadosa, sí, una forma correcta de vivir también. Nos dice el versículo del 10 al 12, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ahora veamos que lo que Job está viviendo, lo que Job está haciendo es algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que vivir. Sí, ese es cierto. Seguir las pisadas de Dios, guardar su camino, sí, es un buen ejemplo de piedad. Sí lo tienes que hacer. Que deben de estar tus labios siempre las palabras de Dios, sí. Que guarda sus palabras más que la comida también. Es perfecto, eso está muy bien, es un buen ejemplo de imitar algo que tienes que hacer. Pero lo que no tenemos que hacer es confiar en nuestras buenas obras para estar bien con Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Job. Debemos de tener, hermanos, que la base de la justificación no es nuestra propia piedad, no es nuestro propio crecimiento espiritual, no es sentirnos justos, no sentirnos bien delante de Dios, sino más bien entender que es Cristo el que nos ha justificado y el que nos ha llevado ante la presencia del Padre. Amados, en verdad no somos justos en nosotros mismos, nuestra justicia nos es impuesta, nuestra justicia viene de Dios, tu santificación viene de parte de Cristo, es Cristo el que te la ha dado, es Cristo en un término teológico, es el que te la ha imputado, Él te la ha puesto, Él te la ha dado. Si tú estás bien delante de Dios, si tú vas a camino al cielo, si tú vas a estar bien delante de Dios, no son por tus buenas obras, no es por tu crecimiento espiritual, sino más bien por lo que Cristo ya hizo por ti. Y es ahí en donde tú y yo podemos descansar, en donde podemos nosotros verdaderamente confiar que es en Cristo el que nos ha dado la justificación única y verdadera para nuestras almas. Hermanos, es Cristo lo que tú y yo necesitamos para poder tener paz a la presencia de Dios. Olvidémonos, hermanos, de querer sumar tal vez puntos con nuestras buenas obras, de querer impresionar a Dios con nuestras buenas obras, y no con eso no estoy diciendo que no hagamos nada de esto, sino más bien no confíes en eso. Hay una línea muy delgada, hermanos, entre vivir una vida piadosa que en confiar en nuestra piedad. No confiemos en nuestra piedad. Más bien vive una vida piadosa, pero dependiendo de Dios. Dios en muchas ocasiones permite un fuego de prueba que nos enseñará a quitarnos en muchas ocasiones nuestro orgullo espiritual. Y eso es lo que Job está experimentando y lo que Dios le tiene que enseñar. Job necesita ser purificado porque a pesar de ser un hombre justo, ha confiado en sí mismo. Ha confiado en lo que él mismo hace. Amados, es algo en lo que no tenemos que caer nosotros. Nuestras buenas obras no son agradables delante de Dios cuando confiamos en ellas mismas. Y como la misma Escritura nos puede decir que todas nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Tus mejores obras, tus mejores acciones, lo mejor que tú puedas hacer delante de Dios son como trapos de inmundicia. Porque la confianza no está en ti, sino la confianza está en Dios. Es la obediencia de Cristo lo que te hizo perfecto a ti. Es la obediencia de Cristo lo que ha hecho que tú puedas vivir una vida cristiana íntegra. Ninguno de nosotros puede decir, yo soy, ¿verdad?, santo, yo soy bueno, yo soy correcto. Ninguno de nosotros puede decir esto, porque en verdad el pecado sigue en nosotros. Job tiene demasiada confianza en su propia justicia y es necesario que Dios le quitara el orgullo
y que le enseñara que él necesita de Dios. Job había hecho de su propia justicia un ídolo. Él creía que los argumentos que él tenía eran lo necesario para agradarle a Dios y declararlo inocente. Pero hermano, pues recordemos lo que nos sigue diciendo la misma palabra. No hay justo ni aun uno. No hay hombre que no peque y esté bien delante de nuestro Dios. Hermanos, el apóstol Pablo, por ejemplo, él vivió también una situación semejante. Y él pudo entender que todas sus buenas obras, al estar delante de Dios, simplemente en sus palabras, ¿verdad? Bueno, él utiliza palabras más fuertes en el original, pero dice para él son basura. Dice Pablo, yo no puedo confiar en él. Él decía, ¿verdad? Pues yo podría sacar muy buenas calificaciones, hebreo de hebreos, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, ¿verdad? Era parte de la secta más estricta del judaísmo, celoso de la palabra de Dios, tan celoso que él perseguía a la iglesia. Él creía que tenía buenas obras y que estaba bien delante de Dios, pero dice Pablo, él todo eso lo estima como pérdida. ¿Por qué? Por ganar lo más importante, que Cristo. Es Cristo. Es Cristo lo más importante. Pablo pudo haber sacado 10 en la escuela de los judíos. Pablo era uno de los mejores hombres que observaba la ley, perfecto en muchas cosas. Pero aún así Pablo decía, todo esto lo tengo como pérdida por tener a Cristo. Así es Pablo, que dejó de confiar en su propia justicia para entender que necesitaba la justicia de Dios para vivir la vida cristiana. Amados, ninguno de nosotros puede confiar en sí mismo. Es Cristo el que nos puede ayudar a poder vivir la vida que es agradable delante de Dios. Porque hasta los hombres más santos, hermanos, los hombres más santos y nosotros creciendo aún así espiritualmente, necesitamos ser purificados. Como creyentes, hermanos, seremos solamente purificados a través de la obra de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, que será puesto, ¿verdad?, la obra de redención de Cristo en la cruz del Calvario, y es así como podremos salir justificados. No coloques la mirada en ti mismo, hermano, sino confía en la justicia de Cristo que se te ha sido dada. Así que, hermano, qué bueno si hemos crecido espiritualmente. Así que qué bueno si has notado que en este año en verdad has aumentado más en fe, en amor, en esperanza, en confianza, en conocimiento. Qué bueno, hermano. Y sigue avanzando, sigue creciendo, sigue confiando en el Señor y sigue viviendo una vida piadosa. Pero delante de Dios nada de esto es válido delante de Él, sino verdaderamente la justicia de Cristo en ti y en mí. Recuerda, hermano, que por gracia somos salvos. Es por la gracia de Dios que somos salvos y no por nuestras buenas obras. Es por gracia. Así que lo que tenemos que hacer tú y yo, amado, es siempre acudir a la gracia del Señor. A la gracia de Dios, la cual nos puede ayudar a salir purificados, limpios y aprobados delante del Padre. A ninguno de nosotros Dios nos estará mirando y dirá, no va a decir Dios eso, jamás. Es más bien, es Dios que mirándonos y viendo a Cristo en ti, Cristo en mí, el que nos ayudará a tener entrada en el Dios, el que nos dará libre acceso a su presencia. Porque es Cristo en ti y no nuestras buenas obras. Es por ello que es tan importante, hermanos, que podamos ver que estemos y que estamos en Cristo. La Biblia nos marca mucho de esto y esta carta, por ejemplo, la carta de Efesios, nos habla mucho de nuestra identidad en Cristo y utiliza mucho esa expresión. A los santos y fieles que están en Cristo, a los santos que están en Cristo. Dios que nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo, y todo lo que marca Pablo tiene que ser en Cristo.
Si no estás en Cristo, nada te podrá hacer salvo. Si no estás en Cristo, todo estará perdido. Es solamente Cristo lo que nos puede dar la entrada al Padre. Y mientras, hermanos, pues tenemos que seguir siendo purificados y limpiados de nuestra misma maldad. Hermanos, hoy pues vamos a participar también de la Santa Cena. Y nosotros participamos de la Santa Cena, hermanos, no porque le merezcamos, no porque hayamos hecho buenas obras o porque yo fui tan inteligente de haber aceptado a Dios, de haber aceptado a Cristo. No, hermanos. Ese privilegio lo ganamos por estar en Él. Y gracias a Él, hoy podemos tener comunión con el Padre, porque son sus buenas obras, las buenas obras de Cristo las que nos acercan a Él. Alguien decía en una ocasión que la salvación sí es por obras, pero no por tus obras, sino las obras de Cristo. Si somos salvos es porque Cristo lo hizo todo. Si somos salvos es porque Cristo murió en la cruz por ti. Y ninguno de nosotros podríamos llegar a decir yo soy perfecto. Ni ninguno de nosotros podríamos decir por ahí yo soy el consentido de Dios. Hermanos, nadie merece nada. Es Dios a través de su gracia y misericordia que nos da ese gran privilegio. Es Cristo el que lo hizo todo. Y es a Él al que le tenemos que dar toda la honra, la gloria y el honor. Job estará a punto de aprender eso. Y más aún en los capítulos en los que Dios habla y confronta a Job. Es por eso que Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento, porque Job estaba confiando mucho en sí mismo. Hermano, deja de confiar en ti y demos lugar a Cristo, que es en Él, por Él y en Él en el que existimos, nos movemos y tenemos la vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Dejemos que Él nos siga purificando y nosotros sigamos creciendo en la vida cristiana para gloria y su bendito. Amados, oremos y pidámosle a nuestro Dios que Él sea el que nos siga justificando a través de su poder en Cristo Jesús. Hagamos una oración. Bendito Padre, Señor y Dios, con gracia y misericordia de tu Hijo Jesucristo. Te damos honra y te damos gloria, Padre, porque no a nosotros, Señor Dios, sino que tu nombre sea bendito. A ti sea dada toda gloria. Padre, no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. No hay nada que podamos hacer, Padre, para ganar un privilegio o un derecho. Tú lo das por gracia. Tú lo das en Cristo. Y es Cristo lo que necesitamos para nuestra completa justificación, para nuestra completa redención. Hoy nos ponemos delante de ti, Padre, pidiéndote que por favor nos ayudes a no, Señor, confiar en nuestras buenas obras, mas confiar en tu gracia y en tu poder. Señor, ayúdanos. Quebrántanos, Señor, si es necesario, para dejar de confiar en nosotros y poner toda nuestra plena confianza en ti. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.